Hola nuevamente, reciban un saludo donde quiera que se encuentren. Bien, este es el video número 2 o la sesión número 2 concerniente a lo que es el tema de estática, en este caso basado a la mecánica de los materiales. Bien, dando continuidad entonces a lo que se comentó en el video anterior, desarrollando estas dos ecuaciones que rigen justamente las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido, desarrollando esas dos ecuaciones, esas dos sumatorias basadas a sus componentes rectangulares, pues tenemos que la suma de fuerzas en X es igual con 0, así también como la suma de los momentos en X es igual con 0, la suma de fuerzas en y la suma de momentos en el mismo eje Y es igual con 0, y por último la suma de fuerzas sobre el eje Z es igual con 0, así como la suma de los momentos. Aquí nada más reiterando que nosotros vamos a trabajar exclusivamente en el plano, en fuerzas coplanares, en el plano XY, tal cual como lo dice esta lámina. Ese es justamente nuestro alcance. Nosotros no vamos a utilizar lo que es el eje Z. Ese está destinado realmente para otras disciplinas que salen fuera de nuestro alcance, de nuestra perspectiva, como ingenieros industriales. Entonces solamente nos vamos a limitar a las fuerzas que actúan en el plano XY, o como también se conoce como fuerzas coplanares. Los esfuerzos combinados, las cuestiones que tienen que ver ya con estructuras en tres dimensiones o estructuras espaciales, pues es muy interesante ese análisis, ese estudio, ese cálculo, pero sin embargo se reitera nuevamente que eso no está al alcance de este curso. ¿De acuerdo? Bien, para establecer entonces de esta manera correcta en la cual las fuerzas actúan sobre el cuerpo rígido en las ecuaciones de equilibrio, pues siempre para la solución de los problemas es más que reiterativo, es más que imperativo realizar todos los diagramas de cuerpo libre necesarios para tener esa claridad, cómo las fuerzas están trabajando, y en base a ella pues descomponerlas en sus componentes. Recuerden que pues ya se mencionó todas estas habilidades, todo este conocimiento previo que ya se tuvo que haber visto en sus semestres anteriores. Aquí justamente lo que vamos a hacer es aplicar esos principios, ese conocimiento, para que simple y sencillamente lo enfoquemos, lo abordemos en unas situaciones un poco más prácticas, tal cual como se mencionó al inicio de este curso. ¿De acuerdo? Entonces, los diagramas de cuerpo libre son fundamentales, que yo recuerdo, creo que hasta en algunas materias los problemas van nada más en eso, en que se tracen, se bosquejen los diagramas de cuerpo libre. Entonces es algo que por favor sí se pide en demasía para que la solución de problemas sea simple y sencillamente satisfactoria. Te da un inicio muy grande en la cuestión de que los problemas puedan ser resueltos de una manera correcta, ¿sí? Te da perfectamente bien la claridad, cómo están trabajando las fuerzas, en qué ejes, te da la claridad de las medidas. Recuerden que los momentos, o la fórmula de momento, que es igual a fuerza por distancia, no puede especificar exactamente bajo qué condiciones, bajo qué nodos o puntos se pueden aplicar, y en base a ellos pues desarrollar toda esa sumatoria. En esta imagen nuevamente de esta grúa podemos ver perfectamente que
para que estas ecuaciones que estamos viendo aquí hace unos instantes se cumplan, ¿sí? Y este objeto, esta carga que vemos suspendida en la misma grúa, no se caiga o pudiera tener algún otro problema, pues estas ecuaciones se deben de cumplir al pie de la letra. Este tipo de grúas son muy referenciadas, son muy utilizadas. Yo creo que todo mundo las hemos visto cuando pasamos en algunos lugares, en algunas zonas, en algunas regiones donde están haciendo construcciones con una altura considerable, y las vemos. También se les conoce como plumas a estas grúas, porque pues tienen como que más o menos esa forma, como si fuera una pluma, que lo que hace simplemente es girar, y mediante un sistema de cableado que se tiene, pues la carga se puede deslizar sobre la horizontal, sobre toda esta parte, y obviamente mediante el gancho que se tiene en sus cables, la carga sube o baja. Y obviamente aquí podemos ver en el extremo derecho que para poder compensar y equilibrar justamente estos pesos bajo estos principios del momento, de distancia y fuerza, que en este caso es carga, pues aquí tenemos unos contrapesos. Estos contrapesos justamente hacen que el sistema se equilibre. Sin estos contrapesos, pues simple y sencillamente, al momento de cargar o de izar esta carga, pues se viene abajo la estructura. Estos contrapesos pues también tienen la facilidad de poderse mover, y todo esto obviamente el operador que está ahí manipulando esta grúa, pues necesita saber toda esta información, necesita saber cuánto es el peso que tiene cada uno de los componentes, cada uno de los objetos, cada uno de la carga que está izando, ¿sí? Que los productos que están moviendo, varilla, cemento, equipo, mobiliario, todo lo que se conlleva en la cuestión de la construcción. Él necesita saber justamente los pesos para que él, en su panel de control, pues simple y sencillamente haga los ajustes necesarios y tenga bien manipular con toda seguridad esta grúa. Pero reitero, estas condiciones de equilibrio se cumplen justamente en este principio tan básico y tan utilizado en una obra, en una construcción. Bien, pasando al siguiente slide, reiterando este hecho que vamos a trabajar en estructuras bidimensionales, y también con esto vamos a establecer las reacciones en los apoyos, que es el primer tema que debemos de abordar justamente para comenzar este análisis, estos cálculos. Primero vamos a comenzar a estudiar los efectos de las fuerzas externas que se aplican en un cuerpo rígido, o en otro sentido, como lo mencionamos, bajo el enfoque de sistema, pues a una estructura. Todas las fuerzas externas deben de que se apliquen, mejor dicho, a este cuerpo rígido o a este sistema. Estas fuerzas se deben siempre de considerar para los cálculos, que obviamente estas fuerzas pues deben de estar contenidas en el mismo plano. Se habla de estructuras simplemente apoyadas, o de un elemento estructural simplemente apoyado, cuando como tal, simple y sencillamente se aloja, se coloca, se monta sobre dos apoyos, ¿de acuerdo? Al momento de que se coloca esa estructura o ese elemento estructural, comienza a haber unas reacciones. Es algo que nosotros vimos en nuestros cursos pasados de física, el famoso efecto de la normal, ¿sí? Es un enfoque parecido a lo que ya se vio, pero que simplemente aquí es una aplicación
ya realmente esta cuestión de la normal. Entonces, al momento de que un elemento estructural o una estructura se aloja, comienzan a existir reacciones justamente en los apoyos. Y de manera general se dividen los apoyos en tres grupos. El primero de ellos son las reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. ¿De acuerdo? A esto nosotros lo vamos a llamar como un apoyo móvil. El segundo grupo hace referencia a las reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. En este caso hablamos de lo que es un apoyo fijo. Y por último, el grupo que se tiene en base a las reacciones equivalentes a una fuerza y a un par, ¿sí? Esto pues se traduce o se conocen como los apoyos empotrados. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para que ustedes puedan conocer, para que puedan visualizar y diferenciar cada uno de estos tres grupos de apoyos que existen, que son los más utilizados y que son en los que nos vamos a enfocar. Nuevamente, como lo dice aquí el texto, nosotros no vamos a estudiar, solamente se van a mencionar lo que son los apoyos empotrados, porque esto están en un campo, en un sistema que se conoce como estáticamente indeterminados, ya que un apoyo empotrado está totalmente restringido. Ese apoyo no se puede mover ni en el eje X ni en el eje Y, y tampoco puede girar. Entonces su nombre propio lo dice, es más o menos cuando se clava un polín, se clava un poste, como los postes de luz, donde simple y sencillamente se hace un boquete en el suelo y posteriormente se coloca ese poste con un martillo hidráulico, un martillo hidráulico que va pegando en la parte superior y va enterrando poco a poco el poste. Eso es como se conoce comúnmente un apoyo empotrado, simplemente clavar algo en el piso para restringir en todo sentido su movimiento. Entonces esto está dentro de los sistemas que se consideran estáticamente indeterminados. En términos generales, entonces nosotros vamos a trabajar casi exclusivamente con los apoyos, el apoyo móvil y el apoyo fijo. Y aquí pues también vemos de una forma un poco más desmenuzada, más digerible, cómo es o cómo trabaja cada uno de estos dos apoyos que nosotros vamos a trabajar. Un apoyo móvil restringe el movimiento de esa grúa, de esa estructura, solo en una dirección. Dependiendo en qué eje se esté colocando o se esté aplicando dicho apoyo, pues esa restricción será en el eje X o en el eje Y. Por consiguiente es solo una incógnita, es solo una variable la que vamos a determinar. Cuando hablamos acerca de lo que es un apoyo fijo, este restringe el movimiento en ambos ejes, X y Y, obviamente independientemente de su colocación en el eje que se encuentre dicho apoyo, pues ambos ejes quedan restringidos. Sin embargo, este tipo de apoyo no impide que pueda rotar con respecto al punto de conexión o al punto de ensamble. En este caso pues vamos a determinar dos incógnitas: la reacción que va a originarse en el eje X y en el eje Y. Aquí ustedes puedan justamente notar esta parte donde se dice, donde se comenta que no impide que rote. De ahí el uso de la aplicación del concepto de momento, porque cuando yo restringo, cuando yo sujeto una estructura en sus extremos, tengo que aplicar ese concepto, ya que
las reacciones van a tender a mover a la estructura de esta manera, y este movimiento va a hacer que gire en un sentido horario o en sentido antihorario esa grúa para fines de cálculo. Y también la realidad es que cuando suceden pues desgracias, se llega a caer un puente, se llega a caer una estructura de un edificio, la realidad de las cosas es de que los elementos o el sistema mismo tiende a girar respecto de una referencia, respecto de un punto o de un nodo, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, como se puede apreciar en todo esto que ya hemos abordado, solo vamos a utilizar las condiciones de equilibrio estático, ¿sí? Con todos los conocimientos que usted ya adquirió en los cursos anteriores que usted ya tuvo bajo estos principios de la estática. Simple y sencillamente son estas ecuaciones de equilibrio, no va a haber más. Obvio, vamos también a utilizar un aspecto que yo lo considero fundamental en todo sentido, que es la geometría. Los dibujos de los diagramas de cuerpo libre obviamente conllevan justamente esta geometría, y la geometría se acompaña mucho de la cuestión trigonométrica. Vamos a ver más adelante pues cómo se configuran, de qué forma están constituidas, diseñadas las estructuras, y que atienden a los principios que hemos mencionado nosotros como nuestro enfoque a la ingeniería industrial, que son tipos de estructuras que son fáciles de construir, fáciles de ensamblar, y que en los tiempos en los cuales se puede generar una estructura son sumamente cortos. Obviamente pues también disminuimos los tiempos de ensamble, disminuimos el número de personas y pues o de trabajadores, y simplemente con estas variables podemos hacer que un proyecto sea más rápido bajo ciertos lineamientos, gracias y debido al diseño de las estructuras, que en términos generales utilizamos tres medios para poder ensamblar un elemento a otro. Podemos utilizar remaches, podemos utilizar soldadura o tornillos y pernos, que es lo más común, ¿no? de ensamblar, adicional a lo que es la soldadura. En muchos casos pues se combinan ambos, lo que es soldadura y tornillos, para hacer justamente las fijaciones, o que en estos sentidos que estamos hablando nosotros, para tener esos apoyos en esos tipos de conexiones. Eso lo pudimos ver en esta lámina. Voy a regresarme, ya me pasé, aquí está, perdón, es que se pone un poquito lento. Aquí está. Aquí podemos ver en esta figura cómo los elementos de una estructura están unidos, y básicamente aquí, por ejemplo, se utilizaron básicamente puros pernos, ¿no? Puros pernos para su unión, y en muy pocos puntos o en muy pocos lugares, zonas, se aplicó lo que es la soldadura, pero podemos ver la cantidad de remaches, o que es básicamente el medio por el cual en este diseño se decidió determinar justamente el tipo de remache para poder unir dichos elementos, ¿no? La realidad que lo que es este mundo de las estructuras es sumamente apasionante, pero a su vez es complejo, no es simple realizar todo este tipo de diseños, ¿sí? Conlleva mucha experiencia y obviamente mucho estudio. Y igualmente, a lo mejor aquí por las fotos que vemos, las imágenes, no nos percatamos, pero si pudiéramos hacer un zoom a cada uno de ellos, veríamos igualmente soldadura, tornillos y pernos o remaches. Algo fundamental que ya se mencionó,
que todos estos tipos de sistemas, así sea una simple estructura de un edificio, lo menciono como tal porque a lo mejor no vemos que haga alguna función, pero la realidad es que sí, pero de una manera práctica no lo veo como tal vez una máquina o el buggy de los vagones de un ferrocarril, ¿sí? No lo veo, pero todos estos sistemas tienen una cuestión sumamente crítica, que es la vibración. Todos los sistemas vibran, todos tienden a vibrar. Aquí obviamente en los dos primeros pues tenemos motores, y los motores pues al momento de funcionar comienzan a originar vibración. Por eso también se habla acerca de mucho de los sistemas de amortiguación, que lo que hacen es eso, disminuir hasta donde sea posible la vibración, porque esto al fin de cuentas se traduce como una frecuencia, un armónico, y que esa vibración comienza a hacer que un sistema comience a tener deficiencias, ¿de acuerdo? Comience a fallar. De ahí que todos los tornillos que ustedes ven que pueden pues incluso quitar de su carro, por ejemplo, de su bicicleta, todos tienen una función en particular, y en algunos casos muy específicos. Esos tornillos se diseñan, se calculan para que puedan soportar toda esa vibración. Los tornillos, nuevamente ahí es todo un mundo en la ingeniería de los elementos de sujeción. Podemos encontrar diferentes tipos de roscas, diferente tipo de cabezas de tornillo, y que atienden a este punto que es la vibración. Asimismo, por ejemplo, en una estructura pues yo no vería como que los motores que pudiera haber en una máquina, pero por ejemplo en un edificio, en un puente, algo que es sumamente peligroso para estas edificaciones, y más que llegan a ser luego muy grandes, muy altas, son por ejemplo el viento. El viento, cuando comienza a soplar de una manera considerable, comienza a transmitirle justamente ese movimiento al edificio, y en ese instante el edificio comienza a generar vibración, comienza a trabajar en ese sentido. Y si somos un poquito observadores, en algunos casos incluso podemos escuchar cómo comienza a crujir, entre comillas, la estructura. Y no es otra cosa más que lo que se dijo, comienza a trabajar, ¿sí? Comienza a trabajar la estructura, y ella comienza a estar absorbiendo toda esta vibración, todos estos esfuerzos y todas estas deformaciones bajo un rango permisible en consideraciones de diseño, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo interviene todas estas principios que estamos nosotros comenzando a visualizar, y iniciamos justamente con algo tan simple que son los apoyos. A lo mejor me fui un poquito más adelante, pero no está de más que de una vez vayamos visualizando hasta dónde este tipo de cálculos y de análisis llegan, porque realmente vamos a resolver problemas, por ejemplo, de determinar el esfuerzo al corte de un tornillo, ¿no? También eso nosotros lo vamos a abordar aquí, por eso es que yo lo mencioné. Bien, vemos ahora en esta lámina, en este slide, los tipos de apoyos que existen ya de una manera más real. Aquí está lo que se mencionó, una viga simplemente apoyada. Vamos a ver también con precisión más adelante del concepto de una viga, y que aquí pues simple y sencillamente vemos que es un elemento estructural, así lo es, pero de madera, y que simple y sencillamente lo tengo apoyado a sus extremos, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es una viga simplemente apoyada. Esta es la imagen real, y el esquema
¿sí?, que utilizamos para representarlo en nuestros ejercicios, en nuestros problemas, es simple y sencillamente esto. Ya sea que se trate de una viga de madera o una viga de metal, pues es exactamente lo mismo, es un diagrama esquemático y vemos justamente cada uno de esos apoyos y ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Aquí yo tengo un apoyo fijo, ¿sí?, ya lo mencionamos hace un instante. Este apoyo fijo lo que va a hacer es justamente restringir, aquí vemos el diagrama esquemático, el movimiento en X y el movimiento en Y. Eso es lo que hace este tipo de apoyo y aquí lo podemos ver perfectamente bien, que lo restringe ese movimiento. Aquí noten que este apoyo no está directamente sobre la horizontal, sino que está con una inclinación respecto del eje Y o del eje X, como lo quieran ver, pero no está ni sobre la horizontal ni sobre la vertical, está ensamblado, está colocado bajo una cierta inclinación, pero al fin de cuentas es un apoyo fijo y que mediante el diagrama esquemático pues yo lo puedo representar de esta manera o un simple triangulito. Cuando yo vea esto, entonces voy a hacer referencia a que se trata de un apoyo fijo y que es justamente uno de los apoyos que tiene esta viga simplemente apoyada. Con un diagrama de este tipo yo ya puedo comenzar a hacer algunos problemas. Enseguida pues tengo lo que es el apoyo móvil. Nuevamente, como se comentó hace un instante, el apoyo móvil únicamente va a restringir el movimiento en una dirección y en el otro lo va a dejar libre, lo va a dejar que se mueva, por eso se conoce como apoyo móvil. Y ustedes lo pueden ver claramente en la parte inferior. Esta zapata está unida a lo que es la estructura en la parte de arriba, pero en la base que está abajo hay una separación o hay un espacio que está cubierto por estos rodillos, ¿sí? Espero se noten estos rodillos que justamente van a hacer que este apoyo permita que la estructura se pueda mover de un lado a otro. Es un movimiento muy natural debido a muchas consideraciones. La más crítica obviamente que siempre tenemos en las estructuras son los movimientos telúricos, los temblores. Dependiendo cómo el temblor se dé, sea oscilatorio o trepidatorio, todas las estructuras siempre deben de tener esa capacidad de poderse mover. Si ustedes notan, en todos estos tipos de sistemas, que por ejemplo estamos aquí en este diagrama esquemático, de un lado coloco un apoyo fijo para restringirlo y del otro lado pongo un apoyo móvil para que tenga esa capacidad de movimiento, para que pueda absorber justamente esas diferencias del movimiento de la Tierra y no se deforme, no se pueda fracturar justamente esta viga o esta estructura, y obviamente basado a esas condiciones la estructura del puente pueda caer. Obviamente todo esto se diseña bajo ciertos límites, bajo ciertos rangos permisibles, cuánto se puede desplazar. Más allá pues ya no habrá forma de poder impedir que la estructura, que el puente se caiga, ¿sí? No hay poder alguno, pero bajo ciertas condiciones en las cuales se hacen los cálculos, ya sea por velocidades del viento, ya sea por temblores, ya sea por la misma vibración que se originan mediante el uso de los sistemas mismos. Se habla mucho, por ejemplo, de carga muerta y carga viva en lo que son los edificios, ¿no? La carga muerta es todo el peso que está contenido dentro del propio edificio, como la estructura, las paredes, la losa y también parte del mobiliario. Eso se considera como carga muerta, y como carga viva se considera a todos aquellos elementos que, por ejemplo, nosotros las personas que hacemos uso de esas instalaciones, se considera como carga
carga viva, es variable en un cierto momento, y así también parte del mobiliario se considera así, porque luego colocamos algunas cosas, quitamos, ponemos, entonces también algunas de estas cuestiones de mobiliario atienden a lo que es la carga viva y a la carga muerta. Entonces todos este tipo de situaciones en conjunto originan que las estructuras, que las edificaciones se muevan, y es algo muy natural y que no nos debe de espantar. Eh, la realidad es que en edificaciones muy altas, como tal vez la Estela de Luz, eh, Torre Mayor, que son de las obras que pues son de mayor altura en la Ciudad de México, muy considerables, en los últimos niveles, ¿sí? O hasta en lo que es el helipuerto, que es donde están la pista, ¿no?, de aterrizaje de los helicópteros. Uno puede sentir perfectamente bien cómo el edificio se está moviendo, y no es porque esté pasando algo, no es porque esté temblando, simplemente los movimientos que se originan por el paso de vehículos, de camiones pesados sobre la calle, y también obviamente el viento originan que el edificio, que el puente comience a moverse, pero nuevamente se mueve bajo ciertos límites, bajo ciertas consideraciones, porque de lo contrario, si no permitimos, si no dejamos que esa estructura se mueva, lo más seguro es que pueda tener fracturas y tener un problema mucho más grave. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos justamente esta parte donde permitimos que en uno de los extremos de la estructura de la viga simple y sencillamente se pueda mover, por eso se conoce como apoyo móvil. Y por último pues tenemos la forma en la cual representamos de manera esquemática un apoyo móvil. Aquí está, es nuevamente el triangulito con una base, pero le vemos ahí como las rueditas, como más o menos haciendo referencia a esto que está aquí. Podemos ver una simple circunferencia o un eslabón que tiene esta forma en la parte inferior, que también hace referencia a esta cuestión del apoyo móvil. Vean, noten en qué sentido, ¿sí?, se tiene la reacción en este tipo de apoyo. ¿De acuerdo? Esto, vuelvo a insistir, va a cambiar, va a depender de cómo se está colocando el apoyo. Aquí yo ya lo comenté en el apoyo fijo, en qué forma se está colocando, y pues todos ya sabemos perfectamente bien que cuando tengo algún ángulo, pues lo que va a pasar en la cuestión de las fuerzas, pues las tengo que descomponer de acuerdo al análisis que yo esté realizando, ¿no? Pero bueno, eso también se va a ver en algunos ejemplos que nosotros vayamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la forma en la cual se representa el apoyo móvil y el apoyo fijo, y en qué sentido se dirigen justamente las reacciones. Por eso se dice que es reacción en los apoyos. Bien, y por último tenemos lo que es el apoyo empotrado, lo que acabamos de mencionar. Esto es lo que incluso hasta se dijo como ejemplo. Tenemos un polín en el cual se está enterrando de manera literal ahí en el piso, y pues va a restringir justamente su movimiento en X, va a restringir su movimiento en Y, y también lo va a restringir porque este no va a poder girar en ningún sentido. Vean en la imagen del apoyo fijo, ¿sí?, aquí justamente está ese perno, ese eje, ese tornillo que va a darle esa libertad de que pueda girar, pueda desplazarse con un movimiento angular justamente este elemento. Lo restringe en X y en Y, pero le da esa libertad también para absorber cierta cantidad de movimiento cuando sea necesario. Y caso contrario de lo que es el apoyo empotrado, pues no permite justamente ningún tipo de movimiento de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces vean con esta explicación cómo es sumamente importante cómo se colocan los apoyos,
Esta combinación entre el apoyo fijo y el apoyo móvil justamente es lo más idóneo, lo más correcto que debemos de hacer nosotros. Y cuando yo coloco, por ejemplo, dos apoyos fijos, ¿sí?, se consideran que son problemas estáticamente indeterminados, o también, como se comentó, utilizando apoyos empotrados, se cae en el caso de sistemas estáticamente indeterminados, ¿no?, que tenemos que aplicar otros criterios, otros conceptos para poder resolver otros problemas. Sí se pueden resolver, pero es más complejo, ¿no? En algunos casos sí se tiene esa combinación de colocar exclusivamente apoyos fijos, pero lo más conveniente siempre es esta combinación, apoyo fijo y apoyo móvil. Ya dimos las razones por las cuales pues se debe utilizar siempre un apoyo móvil y darle esa libertad que se pueda mover bajo ciertas consideraciones, bajo ciertos análisis, esa estructura. Y reitero, ya nada más por último, que todos sentimos en un momento determinado que se está moviendo, y sí se mueve, esa es la realidad. Hay quien pues no lo nota de inmediato, hay quien de manera inmediata percibe que se está moviendo, pero en muchos de los casos es un movimiento natural. De lo contrario, podría tener mayores complicaciones esa edificación. Ya para terminar esta segunda sesión, pues tenemos aquí algunos ejemplos de estructuras comunes. Estos son los nombres que se llegan a determinar. Tenemos, por ejemplo, la estructura Warren, Baltimore, Pratt, Howe, armadura tipo K, y una tipo de armadura que es muy utilizada en lo que es los estadios, ¿no?, los estadios de X deporte. Y obviamente hay estructuras mucho más complejas, pero aquí nuevamente comento el aspecto de que este tipo de estructuras, ¿sí?, son muy rápidas de construir, son muy rápidas de montar, de instalar, porque atendemos al principio de la geometría, y yo veo que todo esto es sumamente práctico, ya que son iguales, las medidas no cambian, los triángulos o la forma geométrica no cambia, es la misma. Entonces de manera rápida yo puedo hacer que esa estructura sea más grande o sea más pequeña. No tengo que sustituir o estar buscando algo que coincida. Simple y sencillamente quito y pongo tornillos y se acabó. De manera rápida, de manera casi inmediata, comienzo a generar más tipos de estructura. Y como lo comentábamos, pues esto es algo fundamental en la parte de la ingeniería industrial, ya que si todo lo que yo hago lo tengo perfectamente normalizado, lo tengo estandarizado, es más eficiente y es más rápido en todo sentido, y obviamente es más económico, porque el hecho de utilizar menos horas son menos horas hombre y el costo se amortiza, así de simple. Muchas de estas estructuras se utilizan también en lo que son los techos, los centros comerciales, o las tiendas de conveniencia. Pues siempre cuando vamos, pues podemos percibir perfectamente en los techos, en los cielos, justamente todas estas estructuras, ¿sí?, que ahí están totalmente visibles, muchas de ellas, y hasta podemos luego tomarnos unos minutos y analizarlas, ¿no? Tal vez como los ejemplos que vimos en las fotografías que se pudieron visualizar en el video anterior y en ¿no? Aquí podemos notar estas pequeñas circunferencias, y que también más adelante vamos a hablar acerca del nombre de ellas, que pues yo ya la mencioné hace unos instantes, que se conocen como nudos o nodos, y de ahí también se va a basar mucho de nuestro estudio. Bien, pues hasta aquí lo dejamos en este segundo video, en esta segunda sesión. Los canales de comunicación están abiertos en la misma
apartado de YouTube para cualquier duda, para cualquier comentario que se tenga al respecto. Con todo gusto estaremos ahí para solventar cualquier inquietud al respecto. Pues bien, nuevamente les agradezco su atención, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta luego.